The Supreme Court has raised doubts over the legality of former President, in fact, the current President Donald Trump's sweeping tariffs, a case with far-reaching implications for the global economy and a major test of presidential powers. Here's a detailed report on the same. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que los poderosos siempre se salen con la suya? Que hagan lo que hagan, siempre encuentran la manera de posponer, ocultar, manipular y seguir controlando. Mientras que tú, que trabajas, pagas impuestos y respetas la ley, apenas puedes dormir tranquilo. ¿Alguna vez has visto las noticias con rabia, impotencia o incluso miedo por lo que está pasando en el país? Como si la verdad se hubiera convertido en moneda de cambio y la justicia en un juego con cartas marcadas. Entonces presta atención, porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, ha pasado algo diferente. Y vas a entender por qué esto puede ser el principio del fin de la impunidad que corroe los cimientos de la democracia estadounidense. Este vídeo no trata solo de Trump, trata del sistema. Trata de un momento histórico en el que, ante todo el caos, la verdad finalmente ha llamado a la puerta de quienes siempre han huido de ella. Y ahora ya no hay ningún lugar al que huir. Míralo hasta el final, porque lo que vas a ver aquí puede cambiar todo lo que pensabas sobre el poder, la justicia y el futuro de Estados Unidos. Todo comenzó con una fila que se formó frente a la Corte Suprema. No era una manifestación ni una explosión de protestas. Era algo más contenido, más denso. Era el peso de un juicio que llevaba consigo el destino institucional de un país. En el interior, los ministros se preparaban para juzgar la legalidad de uno de los pilares de la estrategia del presidente: el uso de la autoridad ejecutiva para imponer aranceles y controlar el comercio internacional sin el consentimiento del Congreso. Para el público en general, podría parecer un debate técnico más, pero para quienes entienden cómo se mueve el poder entre bastidores, estaba claro. Lo que estaba en juego era el límite de la autoridad presidencial y el futuro del propio Trump como figura política y jurídica. John Sauer, en representación del gobierno de Trump, intentó defender lo indefendible. Ante un tribunal formado en su mayoría por juristas conservadores y originalistas, alegó que el presidente tendría el poder implícito de imponer aranceles bajo el pretexto de la seguridad nacional. Pero no pudo ocultar su tono vacilante, ni la falta de fundamentos históricos. Amy Coney Barrett, conocida por su fidelidad a la interpretación textual de la Constitución, fue directa. Le exigió que señalara un solo ejemplo en el código legal que sustentara su tesis. Y cuando incluso los aliados ideológicos comienzan a cuestionar la base legal de su defensa, es señal de que el castillo está a punto de derrumbarse. Barrett no fue la única. Otros ministros también mostraron su incomodidad con la tesis de que el Ejecutivo puede pasar por encima del Congreso en materia de impuestos. Porque, al fin y al cabo, si un presidente puede grabar por su cuenta, ¿qué impide a un futuro gobernante utilizar ese mismo poder para castigar a sus adversarios o controlar sectores enteros de la economía sin debate parlamentario? Y eso fue precisamente lo que dejó claro el Tribunal Supremo. Con una breve decisión, los ministros rechazaron la solicitud de emergencia de la defensa de Trump. Una sola palabra resonó en los pasillos. Sin largas justificaciones, solo un no. Y ese no fue suficiente para desmontar años de estrategia jurídica que Trump utilizó para eludir su responsabilidad. La fulminante denegación destruyó el principal arma utilizada por él y sus abogados: el aplazamiento. Por primera vez en años, no había recurso, no había instancia superior, no había laguna en el sistema. El tribunal más alto del país había hablado, y lo había hecho al unísono. Si sigues este canal, ya te habrás dado cuenta del patrón. Cada vez que Trump se ve acorralado, recurre al mismo manual:
pospone, apela, difunde narrativas de persecución política, crea confusión entre bastidores. Y durante mucho tiempo funcionó. Abogados bien pagados convertían cualquier proceso en un laberinto interminable. La estrategia era, cuanto más tiempo pasaba, más olvidaban los testigos los hechos, más perdía el público el interés, más cambiaba el panorama político. Pero ahora no. Ahora el tiempo se ha vuelto en su contra. Ahora ya no hay forma de escapar. El impacto de la decisión fue inmediato. Bastó con que se difundiera la palabra denegado para que se instalara el caos entre bastidores en el movimiento MAGA. Según informes internos, el ambiente era de desesperación. Gritos, llamadas de emergencia, asesores corriendo por los pasillos, como si intentaran apagar un incendio que nadie más podía contener. Y en el centro de todo, Trump, publicando en Truth Social, con la urgencia de quien ve cómo se abre el suelo bajo sus pies. Es una cuestión de vida o muerte para Estados Unidos, escribió. Con estas palabras, intentaba convertir una derrota judicial en un llamamiento emocional. Pero la verdad detrás de estas palabras era una sola: miedo. Miedo a enfrentarse a lo que siempre había evitado. ¿Y qué significa realmente esta decisión? Significa que, por primera vez, Trump tendrá que enfrentarse a un juicio penal en pleno ejercicio de la presidencia, sin escudos, sin aplazamientos, sin cortinas de humo. Un presidente en ejercicio, sentado en el banquillo de los acusados de un tribunal federal. La escena parece sacada de una distopía, pero es real y tiene un peso que va mucho más allá de la figura de Trump. Representa la colisión frontal entre los límites constitucionales y el delirio de impunidad que imperó durante años. Y aquí es importante entender un punto fundamental. El Tribunal Supremo no se dividió en esta decisión. No hubo disidencia. Ni siquiera los ministros nombrados por Trump se opusieron a la negativa. Esto por sí solo ya es un terremoto institucional. Porque cuando incluso los aliados callan, cuando incluso aquellos a quienes tú mismo has puesto en el cargo se niegan a defenderte, el mensaje es claro: estás solo. Y eso lo cambia todo. Porque la lealtad en la política estadounidense tiene límites. Y Trump acaba de descubrir dónde empiezan a aparecer esos límites. En este momento, quiero invitarte a hacer una breve pausa. Dime una cosa sinceramente. ¿También sientes que estás viviendo en un país donde ya nadie te escucha? Donde las decisiones se toman desde arriba, mientras que los de abajo solo cargan con el peso y pagan la cuenta. Si esto te toca, comenta aquí abajo: estoy cansado de que me ignoren. Puede parecer simple, pero esta frase le mostrará a mucha gente que no estás sola. Y tú tampoco lo estás. Tu voz importa, aunque nadie te lo haya dicho antes. La decisión del Tribunal Supremo fue más que un simple revés jurídico para Donald Trump. Fue un corte en las estructuras que había construido a lo largo de décadas, basadas en el control del tiempo, la manipulación de la agenda judicial y la certeza de que con suficiente dinero es posible posponer cualquier verdad. Pero esta vez, el tiempo no se dio. Ya no sirve de nada pedir una prórroga. Ya no hay ningún cajón donde esconder este proceso. Y con ello, algo nuevo comienza a suceder: el colapso del mito de la invencibilidad. La figura del hombre intocable, del líder que doblegaba las instituciones a su voluntad, comienza a caer ante los ojos de millones de estadounidenses. ¿Cómo va a gobernar un presidente mientras se defiende de acusaciones penales federales? ¿Cómo va a dirigir reuniones con líderes mundiales mientras los abogados debaten estrategias para hacer frente a acusaciones muy graves en audiencias públicas? ¿Cómo va a mantener la confianza de los aliados internacionales cuando la imagen del país se mezcla con la de un jefe de Estado acorralado por la justicia? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y es precisamente esta ausencia de precedentes lo que convierte todo esto en un campo minado. La administración Trump se enfrenta ahora a una paradoja.
Cuanto más intenta actuar con normalidad, más se expone lo anormal de la situación, porque nada de esto es normal. Nunca lo ha sido. Desde el momento en que la Corte Suprema tomó la decisión, Trump dejó de ser solo un presidente con problemas judiciales. Se convirtió en el epicentro de una crisis que involucra todos los pilares de la democracia estadounidense: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y la propia confianza del pueblo en el sistema. Y aquí está la gran ironía. Durante años, Trump se enorgulleció de haber moldeado la Corte Suprema a su gusto. 3 nombramientos, 3 votos esperados, 3 garantías de que tendría un escudo institucional permanente. Pero lo que se vio fue todo lo contrario. Fue el colapso de esa expectativa. Fue la negativa de sus propios nombrados a protegerlo. Y esa ruptura tiene efectos, porque si ni siquiera la Corte Suprema está dispuesta a proteger a Trump de sí mismo, ¿quién más lo hará? Las fuerzas políticas que lo sostenían comienzan a reorganizarse. Hay un silencio extraño entre bastidores en el Partido Republicano. Muchos están esperando a ver cómo reaccionan las encuestas de opinión, porque saben que el apoyo a Trump tiene raíces emocionales, pero también saben que hay un punto de ruptura, y tal vez ese punto se haya alcanzado. El impacto de la decisión ya se refleja en las estrategias de los adversarios políticos. Los demócratas se han dado cuenta de que la imagen de un presidente acosado por la justicia es un arma poderosa. Ya no necesitan plantear hipótesis. Pueden presentar hechos. Pueden mostrar la decisión del Tribunal Supremo. Pueden cuestionar directamente la capacidad de Trump para liderar con autoridad mientras responde a acusaciones formales. Y eso crea un terreno fértil para nuevos discursos, nuevas campañas, nuevas formas de movilización. Porque ahora la conversación ya no es sobre si será responsabilizado. La pregunta ha cambiado. Ahora es ¿cuándo? ¿Y con qué consecuencias? Al mismo tiempo, la base de apoyo más radical de Trump reacciona con la previsibilidad de siempre. Gritan persecución, alegan conspiración, hablan de guerra política, pero algo también ha cambiado. Hay un tono de desesperación en los discursos, una sensación de que el castillo de naipes comienza a tambalearse de verdad, porque incluso los más fanáticos saben leer las señales. Y cuando el tribunal más alto del país deniega una solicitud de emergencia sin siquiera justificarla, el mensaje es demasiado claro como para ignorarlo. Sienten que se están quedando sin argumentos. Y cuando el discurso pierde fuerza, el movimiento pierde impulso. Mientras tanto, analistas jurídicos de todo el país intentan descifrar los detalles de la decisión. La ausencia de justificación escrita, la unanimidad entre los ministros, el tiempo récord de la respuesta. Todo indica que la Corte no solo quiso denegar la solicitud, quiso denegarla con fuerza, con impacto, con la autoridad de quien sabe el peso que lleva. Es como si dijeran sin palabras: no somos cómplices, ya no. Entre bastidores, el caos es contenido, pero evidente. El equipo jurídico de Trump está en pánico. La estrategia de años se desmanteló en cuestión de horas. Ahora no hay más apelaciones. No hay más atajos. Tendrán que enfrentar el fondo del asunto. Tendrán que armar una defensa para el juicio. Tendrán que enfrentarse a todas las acusaciones que antes podían eludir. Y esa es una posición que Trump siempre ha evitado. Porque enfrentarse al fondo del asunto es correr el riesgo de ser condenado. Es someterse a las reglas como cualquier ciudadano. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Desde el punto de vista institucional, lo que se ha visto es una poderosa reafirmación del sistema de controles y contrapesos. La Corte Suprema, a menudo acusada de partidismo, actuó como un muro ante el intento de manipular el tiempo y los ritos judiciales. Y este gesto, por mucho que lo parezca, es una advertencia para todos los ocupantes de la Casa Blanca, presentes y futuros. No importa lo popular que seas,
No importa cuántos jueces hayas nombrado, no importa cuántos seguidores tengas en las redes sociales, hay un límite y cuando se supera ese límite, hay consecuencias. En este momento, si sientes que todo esto todavía parece increíble, que finalmente estamos viendo un cambio, que tal vez haya un atisbo de esperanza de que la justicia llegue incluso a los más poderosos, entonces te invito a que te suscribas aquí al canal. Aquí analizamos, investigamos, denunciamos. Suscríbete con calma, sin prisas. Pero ten en cuenta que cada vez que haces clic en ese botón, te unes a una comunidad que ya no acepta ser engañada. Aquí, tu indignación encuentra eco. Y si crees que el peso de esta decisión del Tribunal Supremo termina aquí, prepárate, porque las ramificaciones de esto se extenderán durante semanas, meses, quizás años. Cada audiencia que se avecina será seguida con atención milimétrica. Cada decisión tomada entre bastidores en la Casa Blanca llevará el peso de este momento. El propio Trump tendrá que calcular cada paso basándose ya no en sus deseos, sino en las limitaciones impuestas por la justicia. Ya no es el hombre que controla el tiempo. Ahora es un acusado que corre contrarreloj, y eso lo cambia todo. Lo que está sucediendo ya ha traspasado los límites de un enfrentamiento legal entre un presidente y el Tribunal Supremo. Lo que se perfila ante nuestros ojos es el colapso gradual de un proyecto de poder basado en la negación sistemática de las consecuencias. Donald Trump, que ha construido toda su trayectoria sobre la creencia de que siempre podría controlar el ritmo de la historia, finalmente se encuentra con una fuerza que no puede doblegar: el tiempo de la justicia. Y cuando el tiempo de la justicia finalmente se impone, cobra caro, cobra con prisa, cobra con peso, cobra con la exposición pública de cada mentira y cada maniobra. Y el cobro ha llegado, sin filtros, sin disfraces. Los bastidores de la presidencia estadounidense se han convertido ahora en una mezcla de búnker de guerra y oficina de crisis. Los asesores corren para organizar agendas que simplemente ya no encajan. ¿Cómo preparar el discurso de un presidente para una cumbre internacional cuando en la misma semana será citado a declarar como acusado en un proceso federal? ¿Cómo garantizar la seguridad, la estabilidad y la autoridad ante los líderes mundiales que ven las noticias estadounidenses con más asombro que respeto? La imagen de Estados Unidos como faro de la democracia ya llevaba años deteriorando. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. De su propio país, cerrándole definitivamente las puertas. Lo que queda es un país que intenta mantener su propia gravedad institucional mientras el epicentro del terremoto se encuentra dentro de la Casa Blanca. Y ese terremoto no deja de crecer. Cada decisión que Trump tome de ahora en adelante será vigilada y cuestionada. Cualquier intento de utilizar el cargo para dificultar los procedimientos se considerará obstrucción a la justicia. Cualquier movimiento político que interfiera en el desarrollo del proceso se tratará como abuso de poder. El cerco se ha cerrado. Y lo que antes era una narrativa de impunidad, ahora es una cuenta atrás. Los abogados corren contra el tiempo tratando de reorganizar la defensa, pero ya no hay ases ocultos, ya no hay maniobras disponibles. El sistema se ha tragado la estrategia. Y ahora, por primera vez, Trump tendrá que afrontar la verdad tal y como es, sin guión, sin edición, sin público controlado. Y esa verdad duele. El impacto internacional es aún más profundo. Los líderes extranjeros que antes veían a Estados Unidos como un ejemplo de estabilidad, ahora observan con cautela a un país cuyo presidente está comprometido legalmente y es políticamente vulnerable. Esto afecta a los acuerdos bilaterales, la confianza en las alianzas militares, las decisiones sobre comercio, seguridad y diplomacia. Porque el mundo está mirando. Y está viendo que incluso el corazón del occidente democrático es frágil ante un líder que desafía las instituciones por puro instinto de autoconservación.
La política exterior estadounidense ya no tiene el mismo peso cuando la llevan a cabo manos que tiemblan ante la posibilidad real de ir a la cárcel. Y esta fragilidad no es solo de imagen, tiene consecuencias prácticas. El vacío de autoridad interna comienza a reflejarse en la inestabilidad global. Y mientras el mundo observa, el pueblo estadounidense intenta comprender lo que todo esto significa para su propia vida. Porque es fácil pensar que estas decisiones se limitan a los titulares y a los salones del poder. Pero la verdad es que moldean la vida cotidiana. Definen si habrá confianza en las urnas, si se respetará la justicia, si sobrevivirá la democracia, y ahí es donde entra en juego el papel de cada ciudadano. La duda ya no es protección. O te posicionas o te hundes con el sistema que se está derrumbando. Y por eso existe este canal, para abrir espacio, provocar la reflexión, mostrar lo que otros ocultan. Si aún no te has suscrito, este es el momento, no porque necesitemos números, sino porque tú necesitas la verdad, el análisis, una voz. Aquí no prometemos comodidad, pero garantizamos claridad. Y ahora, con la sentencia denegada, el cronómetro se ha puesto en marcha. Los próximos meses serán los más intensos de la historia política reciente de Estados Unidos. Audiencias, revelaciones, estrategias desesperadas. Cada movimiento de Trump será un acontecimiento en sí mismo. Cada declaración será analizada minuciosamente. Cada retroceso será interpretado como un signo de debilidad. Y en el centro de este huracán estará el hombre que durante años creyó ser invencible, pero que ahora ya no puede ocultar su desesperación ni siquiera entre líneas en sus publicaciones. La retórica de vida o muerte es solo el reflejo de quien ha perdido el control. Ya no se trata de poder, se trata de supervivencia. Desde el punto de vista jurídico, esta decisión del Tribunal Supremo será estudiada durante décadas. Entra inmediatamente en la historia como el hito que redefinió los límites de la autoridad presidencial frente al sistema judicial. Es la respuesta institucional a una década de abusos, manipulaciones y omisiones. Y abre el camino a una nueva era, en la que los ocupantes del cargo más poderoso del mundo finalmente tendrán que afrontar las consecuencias de sus propios actos, no como mártires, no como perseguidos, sino como ciudadanos comunes ante la ley. Y ese es el principio más básico de la democracia. La ley vale para todos, y cuando vale para todos, protege a todos. La transformación que se está produciendo es más profunda que cualquier juicio. Lo que se está derrumbando ante nuestros ojos es la cultura de la impunidad disfrazada de estrategia política, y lo que está surgiendo es la posibilidad real de que el sistema funcione incluso cuando todo parece perdido. Pero esa posibilidad solo se materializa con vigilancia, con presión popular, con participación. Por eso, ahora más que nunca, es hora de hablar, de comentar, de compartir, de hacer que este momento no pase desapercibido. A partir de ahora, cada ciudadano estadounidense tendrá ante sí una elección: fingir que nada está pasando, o afrontar el momento tal y como es, un punto de inflexión. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya estás tomando esa decisión, estás buscando información, estás atando cabos. Estás saliendo del ciclo de la manipulación y entrando en la esfera de la conciencia. Y eso es lo que más asusta a los poderosos. El despertar de quienes siempre han sido ignorados, porque cuando llega la verdad, no necesita gritar, simplemente se impone. Si crees en esto, no te vayas de aquí sin inscribirte. Y si este vídeo te ha hecho sentir que alguien finalmente ha dicho lo que tú sientes, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque la verdad solo es fuerte cuando es colectiva, y hoy está más viva que nunca. Este es el momento, y la historia se está escribiendo ahora ante nuestros ojos.